Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, elección de los 300 hombres y captura de los reyes de Madián. Y utilizamos Jueces capítulo 7, versículo del 10 y avanzamos hasta el capítulo 8, versículo 23. Que usted, por favor, espero que se dé la tarea de leer todo el texto completo porque por causa del tiempo no podemos leer todo. Vamos leyendo solo extracto de los versículos más sobresalientes. Pero como usted está deseoso de aprender la palabra de Dios, seguro que va a hacer toda la lectura en casa. Y le damos gracias y lo bendecimos por eso. Bueno, continuamos estudiando en el capítulo 7 de Jueces y en nuestro tema anterior estábamos hablando de la reducción que Dios había hecho al ejército de Gedeón de 10,000 a 300 hombres. El grupo armado de Gedeón fue un grupo de hombres resueltos, dispuestos a morir para liberar a Israel. Estos hombres lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, debido a que están concentrados en la búsqueda de los madianitas y no en busca de agua. Bebieron cómodamente después de que terminara la batalla, eso sí. Eso es la resolución que les hace falta a los cristianos de nuestro tiempo. Al enfrentarse con los obstáculos, las dificultades y las luchas de la vida. Miren lo que dice el versículo 10 al 14 del capítulo 7 de Jueces, para conocer el relato, la victoria de Israel sobre Madián. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de las amalecitas, y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langosta, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué les parece? Le sigue animando Dios a Gedeón, fortaleciendo. Esta fue la lección final de Gedeón antes de salir a la batalla. Fue al límite del campamento y escuchó escondido mientras dos soldados hablaban. Ellos francamente creían que Dios iba a entregar a los madianitas en manos de Gedeón y de su ejército. Y Dios permitió a Gedeón escuchar esa conversación a fin de que recibiese ánimo antes de la batalla. Las maravillas de Dios. Ahora, continuemos leyendo el versículo del 16 al 22. Póngale asunto, esta historia maravillosa. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Escuche. Y entonces les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas
y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Mientras los 300 tocaban las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Qué les parece? La estrategia que Dios, la sabiduría que le dio a Gedeón con 300 hombres. Se mataron los enemigos entre ellos. Ojo, pila. Gedeón no tenía una espada. Escuche. Este es el relato que tenemos acerca de la estrategia de Gedeón. Dividió a sus 300 hombres en 3 cuerpos y se los dieron 3 cosas: cántaros, antorchas y trompetas. Observemos que las antorchas estaban metidas dentro de los cántaros a fin de que la luz no se viera, y las tomaron en la mano izquierda y en la derecha las trompetas. Cuando salieron a la batalla, su grito debía ser: por la espada del Señor y de Gedeón. Ahora, lo interesante es que Gedeón no llevaba ninguna espada. Tampoco la llevaba ninguno de sus 300 hombres. Es que estaban bajo el dominio de los madianitas y esto no les permitía tener ningún arsenal. Guardaban las armas y las espadas para ellos mismos. Por lo tanto, la estrategia de Gedeón empleó cántaros, lámparas y trompetas. Como ya hemos dicho, los madianitas y los amalecitas eran de las tribus nómadas del desierto. Habían invadido la tierra de Israel y se habían apropiado de sus cosechas y de sus víveres. Tenían una organización muy relajada. Andaban por el desierto como nómadas desorganizados y no tenían ningún ejército organizado. Habían apostado una pequeña guardia alrededor del campamento, pero la mayor parte del pueblo estaba dormida y dispersa. No esperaban ser atacados de noche. En primer lugar, era difícil ver en la oscuridad. Por tal motivo, Gedeón apostó a sus 300 hombres en 3 grupos alrededor del campamento. En un momento determinado tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros para que la luz resplandeciera. Cada trompeta podía crear la impresión de que probablemente estuvieran presentes algunos centenares de soldados del enemigo. Ahora, imagínese usted a los madianitas despertándose de un sueño profundo. Lo primero que hicieron fue blandir su espada en todas las direcciones. Los israelitas no tenían espada. Todo lo que hicieron fue sostener las antorchas y los madianitas lucharon entre sí en medio de la confusión. Los madianitas pronto huyeron por los montes al bosque y salieron de aquella región. Esto dio a Gedeón y a los israelitas una gran victoria. Hay algunas maravillosas lecciones espirituales en esta narración. En primer lugar, quisiéramos volver a este asunto del rocío en el vellón de lana. Necesitamos hoy en día una obra de embellecimiento interior en nuestras vidas, lo cual solo Dios puede hacer. Necesitamos pedirle que envíe rocío sobre nuestras vidas infructuosas. En el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 5, dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y Dios habló muchas veces en cuanto a este tema. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 13, dijo a José: bendito del Señor sea tu tierra con la mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 2 leemos:
como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Maravillosa la palabra. También en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 20 dice: con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Y finalmente, en el Salmo 133, versículo del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Estos pasajes demuestran que Dios ha bendecido de esta manera a los suyos. Necesitamos ese toque fresco. Lo necesitamos como el rocío que desciende por la mañana sobre el capullo de rosa y la hierba. Necesitamos un toque delicado de Dios. El profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 5 dice lo siguiente: el lirio es delicado, nuestro Señor Dios descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Aun cuando nos hallemos en dificultades y nos haya cortado como la hierba, descenderá sobre nosotros como la lluvia. Nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, pero ¿lloramos nosotros hoy en día por los pecadores que se pierden? ¿Qué les parece? Al publicano le fue posible golpearse el pecho y clamar a Dios en cuanto a su pecado. Pero, ¿qué de nosotros hoy? Necesitamos experimentar un toque de Dios que nos haga fuertes, arraigados y firmemente establecidos. ¿Qué pudiéramos decir como el salmista? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Capítulo 57, versículo 7. Necesitamos el rocío de Dios sobre nuestras vidas para traer fuerza a nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14: por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es lo que necesitamos en la actualidad. Dios solamente usa un vaso, es decir, un instrumento limpio. El apóstol Pedro, otra vez en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, dijo: porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Dios nos lo dijo a nosotros. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dijo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué maravillosa lección tenemos aquí. Vamos a considerar ahora otra lección espiritual en cuanto a los cántaros. El apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquellos cántaros representan los cuerpos de los creyentes. Eso es lo que quiso decir Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Escuche. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras personalidades enteras, en sacrificio vivo a Dios. Es por eso que no debemos gloriarnos por ser seguidores de ningún hombre, sino de Dios. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21, lo siguiente: así que ninguno se gloríe en los hombres. Ese es el vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, los cántaros. Algunos de nosotros no somos quebrados, o sea, no hemos sido quebrantados, y, en consecuencia, la luz no resplandece por medio de nuestro. Ahora no es nuestra luz la que debe resplandecer, sino la luz del Señor Jesucristo. Su luz debe resplandecer en nosotros y a través de nuestra vida, y solo puede resplandecer en una vida quebrantada.
Debemos resplandecer como luces en el mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, el capítulo 2 de su carta, versículos 14 y 15, dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué les parece? Vamos a considerar ahora por un momento las trompetas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 8, dice: y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esto habla del testimonio público de los creyentes, y tres cosas deben considerarse. Primero, el testimonio de los creyentes debe caracterizarse por la certeza y la claridad. Segundo, las personas que Dios utiliza son escogidas por Él. Dios escogió a los 300 hombres para servir en el ejército de Gedeón. Los escogió junto a las aguas, según la actitud que mostraron al beber las aguas. Y en tercer lugar, así como los cántaros tuvieron que ser quebrados, el creyente tiene que ser quebrantado, a fin de que la luz resplandezca. Debe haber una dedicación de mente y de corazón. Sí, hemos de hacer la obra de Dios que quiere que hagamos. Debe ser con todo nuestro corazón. Alguien ha expresado de la siguiente manera: a Dios le es posible reparar el corazón partido, si se le entregan todas las piezas. Si usted está dispuesto a ser quebrantado por Él, permítanos decirle que Él puede repararle de la manera que Él quiere que usted sea restaurado. Permítanos añadir aquí que Dios solo usa los vasos limpios. Si usted estuviera muriendo de sed en un desierto y llegara a un oasis o a un pozo y encontrara allí dos vasos, un hermoso vaso de oro, pero muy sucio, y un viejo vaso de barro quebrantado, pero limpio y brillante ante el sol, ¿cuál de los dos debería tomar para beber? Pues bien, ¿no cree usted que Dios tiene tanto sentido como usted? A Dios le gustaría darle el toque de pureza en su vida, en esta misma generación en la cual vivimos. Así es. Necesitamos, pues, ser reparados cual cántaro ha sido quebrantado. Y necesitamos el toque de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, escuche: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dijo: por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Hoy en día es necesario que el rocío descienda sobre nuestras vidas, trayendo un toque de la alegría en la comunión y el compañerismo con Cristo. Eso solamente se puede lograr siendo llenos del Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu Santo. Aún al final de su ministerio, el apóstol Pablo podía decir que su aspiración todavía era lo que había tenido en su principio. Y escribiendo a los Filipenses capítulo 3, versículo 10, dijo: quiero conocerle y participar de sus padecimientos. Necesitamos aquel toque, el toque del regocijo en el compañerismo con Cristo. ¿Habrá una respuesta en su corazón hoy a estas experiencias? Necesitamos ser claros y limpios en nuestro vivir. ¿Qué mensaje espiritual se encuentra en esta historia de Gedeón? Era cobarde, es verdad, pero Dios le usó. Dios escoge aquello que, de acuerdo con los criterios humanos, es débil, y esto me da mucho ánimo
y espero que también le sirva de ánimo a usted. Mire las maravillas de la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Grandes lecciones que Dios le dio al pueblo de Israel, a Gedeón, a su ejército, a los madianitas, sobre todo a nosotros hoy. Que sin espada se puede ganar una batalla. Es más, hoy el Señor nos ha dado una espada espiritual que es la palabra de Dios. Y ella mismo dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que puede partir el alma, que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas. ¡Wow! Y esa es la palabra que cada día nos enseña. Cada día nos da grandes lecciones para prepararnos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. A usted que está escuchando la palabra de Dios, lo bendecimos, porque se da un tiempo para escuchar cada día la palabra de Dios. Y si no ha aceptado a Cristo, aquí le presentamos la oración de fe para que acepte a Cristo y se convierta en un hijo de Dios. Repítela con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Se hizo hijo de Dios. Ahora medite en la palabra. Medite todos los días. Deje que ella le enseñe. Deje que ella le prepare. Deje que ella le muestre los testimonios que están allí, como en el caso de Gedeón, siendo cobarde, convirtiéndose en un hombre valiente, un hombre de triunfos. Ore al Señor. Ore pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra. Cante alabanzas, adore al Señor y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué le parece? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Te damos gracias por tu palabra que cada día nos da lecciones muy importantes para nuestras vidas, Señor. En este transcurso hemos avanzado aprendiendo que tú utilizas hombres y mujeres débiles y los preparas y los fortaleces y los pules para ganar las batallas, para liberar a tu pueblo, Señor. Y eso es maravilloso, Padre. Conocer que tú estás allí con nosotros, conocer que tú nos acompañas, Padre. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, porque no existe otro Dios como tú, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. Bendice, Padre. Bendice a la iglesia. Bendice a la familia. Y bendice a todo aquel que escucha tu palabra. Te loamos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.